continuación abordaremos el análisis de uno de los capítulos que hoy están cobrando más importancia para el sector doctrinario de la teoría general del proceso, cuál es el derecho de acción. Entendido este derecho como la prerrogativa, la posibilidad que cualquier persona, bien sea natural, bien sea jurídica, pueda acceder entonces a la administración de justicia para que ésta le resuelva un conflicto. Digo que es de los temas que están tornando más relevancia en el sector doctrinario, toda vez que incluso en algunos ordenamientos jurídicos se establece que el derecho de acción es un derecho de carácter fundamental que le asiste a cualquier persona y básicamente se postula como un derecho fundamental porque gracias a la garantía del derecho de acción, es decir, a posibilitarle a cualquier persona acceder a la administración de justicia, de una manera u otra se está logrando mantener y consolidar un orden social. Porque si se le brinda a cualquier persona la potestad de acudir al órgano jurisdiccional para que sea éste el que resuelva los conflictos, esa persona no se verá en la necesidad de hacer justicia por su propia cuenta. Y ahí entonces de una manera se está garantizando la consolidación y el mantenimiento de lo que llamamos un orden social. Ahora, es muy importante precisar que este derecho de acceder al órgano jurisdiccional puede tener en algunas circunstancias ciertas limitaciones. Es decir, que no para todos los casos es absoluto. No quiero decir con esto que alguna persona quede sin la posibilidad de acudir al órgano jurisdiccional, sino que lo que estoy diciendo con esto es que antes de acudir al órgano jurisdiccional tendrá que, digámoslo así, superar unos conductos regulares con anterioridad. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de casos que ya hemos expuesto, como el del agotamiento de requisito de procedibilidad. Recordemos que la Ley 640 de 2001, que habla de la conciliación, establece que para algunos procesos es indispensable que la persona, antes de acudir a la Administración de Justicia, intente la conciliación como requisito de procedibilidad. Eso sería entonces una de las excepciones a ese derecho absoluto y pleno de acudir a la Administración de Justicia. En este caso entonces, si una persona acude directamente a la Administración de Justicia sin demostrar que agotó requisito de procedibilidad y se trata de aquellos casos en los cuales la ley exige que se deba agotar, entonces el juez está llamado a inadmitir la demanda para que la persona aporte la correspondiente constancia de que intentó la conciliación y no se pudo conciliar, que sería una constancia de no acuerdo, perdón, o una constancia de no asistencia, y dentro de un término oportuno. Y si no lo hace, pues entonces el juez tendrá que rechazar la demanda porque no se cumplen los requisitos para poder adelantar el trámite. Ese sería entonces un óbice, digámoslo así, al ejercicio pleno del derecho de acción. Otro tema que, por ejemplo, hayamos analizado es el tema del agotamiento de la vía gubernativa, mediante el cual entonces, si se trata, por ejemplo, de demandar la nulidad de un acto administrativo y restablecimiento del derecho, que con él se inculcó, se violó, entonces en este caso la persona primeramente tendrá que interponer sobre esa decisión, sobre ese acto administrativo, el respectivo recurso de apelación, si es viable, y esperar que se resuelva negativamente o no se resuelva dentro del término de aplicación al silencio negativo administrativo para que entonces en ese caso sí pueda, eh, ya previo agotamiento de requisito de procedures de conciliación, acudir entonces a la jurisdicción contencioso administrativa. Son obstáculos entonces. Y también tenemos que ya estaba analizado el tema, por ejemplo, del pacto arbitral. Si entre las partes se suscribió una cláusula compromisoria o se llegó a un compromiso de acudir a un árbitro, más no al órgano jurisdiccional para que éste la administre justicia, pues en este caso entonces
este derecho de acción ante el órgano jurisdiccional no se podría ejercer. Ahora bien, sí se podría ejercer entonces ante un árbitro, que en este caso sería un particular investido de esa función pública transitoria de administrar justicia, pero fue porque las mismas partes en ese caso así lo acordaron. Pero en lo demás podemos decir que la regla general es que usted puede acudir libremente a la administración de justicia para que sea el órgano jurisdiccional común, es decir, un juez de la República, quien le resuelva entonces un conflicto que usted tenga, adelantando un debido proceso jurisdiccional y finalizando con una sentencia de mérito de fondo que aplique el derecho y por lo tanto le garantice lo que usted está solicitando que se le garantice, bien sea que sea una sentencia mero declarativa, constitutiva o condenatoria de dar, hacer o no hacer. Entonces, ese sería básicamente lo que es el derecho de acción. Por lo tanto, entonces, para que alguien pueda decir que se le garantizó derecho de acción, lo primero que se tuvo que haber garantizado fue que pudiera acceder al órgano jurisdiccional. Segundo, que se le haya adelantado todo un debido proceso conforme a los parámetros que la ley para cada caso en particular lo exija, que se le dicte una sentencia de mérito de fondo que es la que se pronuncie realmente sobre las pretensiones y también que en definitivas cuentas esa sentencia se pueda hacer efectiva se pueda ejecutar, es decir, así, para que si el destinatario de la misma, el condenado, por ejemplo, no quiera cumplirla voluntariamente, entonces el juez, a través de sus poderes de ejecución, perfectamente entonces pueda hacerla valer. Ahora, también el derecho de acción lo puede ejercitar el demandado o el acusado en penal, porque es que así como el demandante puede acudir al órgano jurisdiccional para enervar una pretensión en contra de un sujeto, pues la contraparte también puede acudir a ese órgano jurisdiccional para ejercer su derecho a la defensa. O sea que podemos decir que es un derecho de doble vía, es un derecho que le existe tanto al demandante como al demandado, obviamente, y también para cualquier otra persona que quiera intervenir en un proceso y tenga la posibilidad de hacerlo. Por ejemplo, eso ya es un tema pues que se verá en otras materias, como por ejemplo procesal civil general, pero como por ejemplo el tema de el llamado en oficio o del tercero ad excludendum, que es un tema pues que después se verá con mayor detenimiento en otros cursos. Pero por el momento sí podemos decir entonces en conclusión que el derecho de acción es esa potestad, esa posibilidad que le asiste a cualquier persona para acudir ante el órgano jurisdiccional común para que sea este el que le administre justicia, adelantando un debido proceso, dictando una sentencia de mérito de fondo que resuelva en definitivas cuentas el conflicto y que esa sentencia de mérito de fondo se pueda ejecutar. Y para el demandado que pueda ejercer su derecho a la defensa ante sí mismo sujeto jurisdiccional. Ahora, es muy importante precisar que el derecho de acción tiene unos elementos trascendentales. Tiene unos sujetos, un objeto y una causa. O en orden de ideas, un sujeto, unos sujetos, perdón, una causa y un objeto. Los sujetos, analicemos primero los sujetos del derecho de acción. Cuando hablamos del sujeto pasivo es el destinatario del mismo, es decir, estamos haciendo alusión ante quién se ejerce el derecho de acción. Y como decíamos que el derecho de acción es la posibilidad que a cualquier persona le existe para acudir ante el órgano jurisdiccional, entonces el sujeto pasivo es ese, el órgano jurisdiccional, es el destinatario, es el que tiene que actuar ante el ejercicio de ese derecho. Quien lo ejercita, que sería el sujeto activo, acude al órgano jurisdiccional para que éste actúe. Entonces es el órgano jurisdiccional el destinatario del mismo, por lo tanto se dice que ese será el sujeto pasivo, órgano jurisdiccional. Es decir, juez, y en segunda instancia serían magistrados, o en casación sería la corte, o si se trata, por ejemplo, de procesos donde alguna de las partes sea un agente diplomático o un agente extranjero, entonces sería en primer o en única instancia la Corte Suprema de Justicia. Ahora, el sujeto activo es el que ejerce el derecho de acción, es decir, esa persona natural o jurídica que está acudiendo
ante ese órgano jurisdiccional para que le resuelva un conflicto al ministro de Justicia. Es muy importante precisar que ese, ese sujeto que acude al órgano jurisdiccional, es decir, el sujeto activo, el derecho de acción, toma diferentes nombres en la doctrina y en la teoría general del proceso dependiendo del tipo de proceso que se esté adelantando. Si se trata, por ejemplo, de un proceso civil, de un proceso de familia, de un proceso agrario, un proceso comercial, de un proceso laboral, de un proceso contencioso administrativo. En esos casos, el que ejerce el derecho de acción, que es el sujeto activo, se le denomina demandante, porque la forma idónea de acudir de entrada ante el órgano jurisdiccional para que resuelva un conflicto sería a través de la demanda. Así se le llama entonces, demandante. Pero si se trata, por ejemplo, de un proceso penal, un sector de la doctrina considera que el ejercicio del derecho de acción, de acudir al juez para que el juez administre justicia, es un ejercicio que lo hace la fiscalía con la acusación o incluso desde un poquito antes desde la imputación, más técnicamente desde la acusación, porque es que en la acusación es que la fiscalía solicita la aplicación de la consecuencia jurídica de una norma, es decir, una condena en contra de alguien. Entonces, en penal, el sujeto activo es la fiscalía en nuestro sistema penal de la ley 906 de 2004. Sería entonces la Fiscalía General de la Nación, porque ese es el que acude ante un juez, que sería un juez penal de conocimiento, para que sea este el que adelante el debido proceso. Y por eso es que el sector de la doctrina que justifica esta tesis dice que el verdadero proceso penal nace es con la formulación de acusación, no tanto con la denuncia de la víctima, porque es que si vemos realmente cuando la víctima coloca una denuncia o una querella, en ese caso está acudiendo es a la fiscalía, no al juez. Está acudiendo ante la fiscalía para que la fiscalía sea la que investigue. Y ya cuando la fiscalía ha investigado y recopilado los elementos materiales probatorios y evidencia física suficientes, que le den una idea clara sobre quién fue el autor de un delito y que el delito sí se cometió, pues entonces en ese caso la fiscalía ya acusa a esa persona y lo acusa ante el juez de conocimiento, como dije. Entonces en ese caso realmente el que ejerce el verdadero derecho de acción, el que acude ante el juez de conocimiento para que éste administre justicia, es la Fiscalía General de la Nación. Ahora, cuando se trata, por ejemplo, de acciones de tutela, al sujeto activo se le llama accionante. Y esos serían entonces los sujetos, el sujeto pasivo, el órgano jurisdiccional, y el sujeto activo, el demandante o la Fiscalía General de la Nación, o el accionante si se trata de una acción de tutela para cada caso en particular. Y a su vez, el derecho de acción tiene un objeto y una causa. Hablemos primeramente de la causa. La causa, a diferencia del objeto, es un hecho antecedente. Es decir, decimos que la causa es, digamos, el motivo que te lleva a ejercer el derecho de acción. ¿Por qué uno acude a un juez de la República para que le administre justicia? Pues porque uno tiene un conflicto que está llamado a resolverse. Entonces podemos decir técnicamente que la causa del derecho de acción es el conflicto intersubjetivo de intereses. No obstante, también tenemos que recordar que hay algunos procesos diseñados por la ley que se adelantan no para la solución de un conflicto, sino como requisito sine qua non para poder adquirir un derecho. Se trata, por ejemplo, casos de, ejemplo, a ver, artículo 17, Código Penal de Proceso, matrimonio civil. Cuando usted acude a un juez de la República, en este caso un juez civil municipal en única instancia, para que lo case con alguien, para que celebre el matrimonio civil, en ese caso usted no está acudiendo porque tiene un conflicto, sino que es un requisito formal, es una solemnidad que se tiene que cumplir
para que usted ante el ordenamiento jurídico pueda figurar como casado. También tenemos casos, por ejemplo, de, de una sucesión de común acuerdo. La gente acude ante el juez, bien sea un juez civil municipal en única instancia si se trata de una sucesión de mínima cuantía, o un juez civil municipal en primera instancia si se trata de una sucesión de menor cuantía, o un juez de familia del circuito si se trata de una sucesión de mayor cuantía. Si están de común acuerdo todos, no hay conflicto, pero es un requisito indispensable para que los herederos puedan ser adjudicatarios de los bienes que dejó el causante. Esa sería entonces la causa del derecho de acción, el conflicto o la necesidad de cumplir un formalismo para adquirir un derecho. Ahora, ¿cuál es el objeto? Pues el objeto sería la solución del conflicto. Si usted acude a un juez de la República, es para que le solucione un conflicto, o en el caso pues que yo mencioné, de un matrimonio civil o de una sucesión de común acuerdo, en fin, entre otros, sería el objeto no la solución de un conflicto, sino la intencionalidad, la finalidad sería la, el cumplimiento de una formalidad para poder adquirir cierto derecho. Entonces, básicamente, esta es la exposición de un tema relativamente breve que es el derecho de acción, pero es un tema suficientemente trascendental hoy en la teoría general del proceso. Máxime cuando podemos decir que la generalidad de los procesos eh, tiene iniciativa de parte, es decir, se inicia una solicitud de parte, no de oficio. Ahí es donde se materializa verdaderamente lo que llamamos el derecho de acción. Ahora bien, este tema es muy pertinente que sea complementado con la lectura de un documento y la resolución de un taller que más adelante o acto seguido yo les colocaré para analizar y que ya después en su debido momento, una vez analizado, procederemos a socializarlo.